No, no, está bien. En Argentina nos olvidamos de los pueblos originarios. Nos consideramos hijos de italianos, españoles, franceses y de nadie más. Y somos muchos los que creemos eso. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, dijo nuestro presidente en una rueda de prensa. Y sin embargo, hay veces que los pueblos originarios reaparecen en nuestras conversaciones. En las clases de historia los ubicamos en el pasado. En la Patagonia los acusamos de ocupar tierras que nosotros creemos nuestras. Y si bien algunos nos maravillamos con lo exótico que nos resultan sus ropas, sus nombres o sus rituales, los juzgamos apenas los vemos usar un teléfono celular. ¿Serán indios puros?, nos preguntamos. Y si esta vez les preguntamos a ellos, ¿qué tendrán para decirnos los pueblos originarios de Argentina? Luz, cámara, acción. Una de esas, ¿cómo se llama? Timidez. Se esconde abajo en el pan rallado. Eso lo de dónde vivo y quién soy. Mi apellido tiene dos significados. En el castellano uno, digamos, si yo le puedo decir, mi nombre es Celia Mercedes y mi apellido es Antileo. Ese es en el castellano. Pero en mi origen, mi nombre es mi apellido. Y sería Anteleuleo, que significa sol radiante al mediodía. ¿Viste? Ese es mi nombre de origen, de donde vengo yo, del linaje. Y yo actualmente vivo en Junín, de los Andes, pero soy nacida en Nahuelmapi, en una localidad que es una comunidad mapuche. Yo nací acá. Vino mi mamá a tenerme acá, pero en realidad me crié en el campo. Con mi hermano que tiene un año más que yo. Hasta los 6 años yo pasaba jugando nomás. Sí, hay un dicho ahí que había un vecino ahí que decía jugando nomás Manuel, decía. Que lo único que hacía yo era jugar. Bueno, pero linda infancia igual. Y cuenta mi papá que nosotros hablábamos en la mesa con él. Hablábamos en mapuche, con él en la mesa. Incluso yo me acuerdo que el año nuevo igual lo festejaban allá, el año nuevo mapuche. Y claro, es como que ahí, ¿viste? Tanto mi mamá como mi papá nos estaban guiando por el tema de la cultura mapuche. Nos estaban guiando bien. ¿Qué pasó? Que le exigen a ellos, como el Estado exigía que toda la gente, todos los niños se eduquen, entonces nos mandaron al internado de Río Mayo. Y lo primero que nos impusieron ahí es el catolicismo. Se hicieron las primeras escuelas para los niños de las comunidades. Una escuela por cada comunidad. Imagínense, la comunidad es grande, algunas comunidades son grandísimas. Y a mí me quedaba 7 kilómetros de distancia para llegar a esa escuela. Y a la edad de 6 años, 5 años, es muy lejos, 7 kilómetros para un niño llegar a la escuela.
Entonces ahí cuando ve mi papá la necesidad de internarme a mí en un colegio que es un colegio salesiano, que eran de pura monjitas y era de todas mujeres nada más. De ahí comienzo yo mis primeros pasos por la escuela, en la escuela sistemática, que es la parte de conocer este idioma que es el español. El castellano estaba resistida dentro de lo que es la parte del nido familiar, pero hacia afuera había que hablar el castellano. Entonces como que había que lidiar con estos dos idiomas. También por ahí un poco de curioso, también quería un futuro, o sea, otro futuro, o sea, de progresar, salir, conocer y poder estudiar, era mi anhelo. Y bueno, yo caminaba, por ejemplo, caminaba 2 horas de la escuela, para ir a la escuela, caminando, todos los días. Por ahí teníamos zapatillas, por ahí no, y bueno, teníamos que ir sí o sí. Porque también íbamos, mi papá y mi mamá fueron a una escuela albergue y siempre nos charlaban, viste, de mamá Margarita, dónde fue ella, después acá el Ceferino Namuncurá, y siempre nos charlaban. Y fue un día que fueron los padres, los curas, a dar una misa y también pero le preguntamos, viste, qué posibilidad había, si se podía anotar y eso. Y bueno, ahí hablaron con nuestro padre y la decisión nuestra era esa, o sea, venir. Pero también después del estudio nos costó. El nivel que teníamos allá era otro. Llegamos con un 5.º grado nosotros, creo que nos bajaron a 4.º. Y ahí yo tuve que hacer 2 veces 5.º, creo, me costó mucho. En mi familia se habló siempre, o sea, mi abuela, yo de que tengo conocimiento, siempre me hablaron más en Mapuzungún que en Huincazungún, que sería el español. Y tal vez por eso nos costó un poco de asociarnos. El trato en mi vida particular fue muy linda porque no tuve maltrato. Como le pueden decir otras personas que fueron mis compañeras o que tuvieron antes que yo, ellas tenían más incorporado el Chezungún, que le decimos nosotros en nuestro idioma, y quien le costaba horrores poder pronunciar una palabra en castellano. Entonces cuando pasaba eso, empezaban a castigarlo, a decirle que ahí se hablaba el castellano y que de ningún modo podían hablar su idioma porque las chicas se entendían más hablando entre ellas el idioma. Entonces a la hora de estar haciendo la tarea, era el dilema esto de cómo lo hago, de cómo le digo a la maestra, cómo le pido a la maestra que no lo sé, o cuando iban a pedir una explicación y la pedía a media lengua, como le decían ellos. Entonces ahí venía el castigo y ahí es cuando lo mandaban a penitencia, esto de pegarle con regla, hacerle moler la sal con la rodilla. Pero yo no tuve eso, solamente estuve alguna vez en capilla, pero en capilla e ir a rezar, estar mucho tiempo rezando. Meta. Ya está todo. Ah, bueno. Yo soy Leco Zamora, del pueblo Huichí. Leco es el nombre indígena de mi pueblo Huichí, pero mis documentos salen Audencio. En el tiempo que yo nací, Argentina no permitía nombres indígenas, ¿no? Pero sí nombres extranjeros, ¿no? Pero no a la propia gente de aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Juan Antileo. Soy de la comunidad del Lof Jacinto Antileu, que queda a unos 100 kilómetros
al noroeste de acá, de donde estamos. Ahora estamos en Sarmiento. Precisamente vinimos a visitar unos amigos acá en comunidad Ñuquemapu. Y bueno, como estamos en época de pandemia, estamos tomando té, pero si no estaríamos tomando mate. ¿Ya? Bueno. Mi nombre es Abel Tonolec Celín. Nací acá en el Chaco, soy de Juan José Castelli, pero mis viejos se fueron a vivir en el 80 a Rosario, y de Rosario me quedé ahí y nunca más vine, sino que iba y venía, pero empecé a estudiar ahí, a estar más ahí. Como segundo nombre, Tonolec, como un regalo. Un abuelo me cedió, ¿no? Como regalo un nombre. Y es el Cauré o Caureí, igual que la lechuza, pero más chiquita. La pluma tiene poderes mágicos. Mis viejos siempre trabajaban en el monte, en el campo. Digamos, todo el año, como había trabajo de golondrinas, había cosecha de sandía, de zapallo, de maíz, después el algodón, digamos. De grande le empecé a preguntar del trabajo que hacía. Era, bueno, mi viejo trabajaba, ponerle un mes, pero le daba una bolsa de harina de 50 kilos, bolsa de fideos, de harina, de leche, digamos. Trabajaba solamente para eso. Y supongo que mis viejos por eso no quería que pase digamos, lo mismo. Si yo me quedaba tenía que seguir ese linaje de trabajo esclavo. A los 12 años empecé a trabajar en la finca, trasplantando tomate, lechugas y otras cosas. Después venía el tiempo de la cosecha. La verdad que yo fui ahí porque nunca me pude habituar a la escuela, no por la escuela en sí, sino por el racismo que había dentro de los chicos, ¿no? Que para ellos, por ejemplo, en ese lugar donde fui, era la primera familia, la segunda familia indígena. Entonces para ellos era un motivo de burla por todas las historias mentirosas que ellos sabían. Por ejemplo, yo para ir a la escuela, yo no pude ir en los primeros casi 2 años porque no sabía hablar el español, sabía hablar solamente mi idioma wichí. En realidad, antes de ir a la escuela, yo ya sabía leer, pero en wichí, en castellano podía leerlo, pero no entendía nada. Ahí empecé a ir a una escuela que era parte de unas monjas, que eran religiosas, sin saber hablar el español o el castellano, y de los 7, 8 hasta los 12, 13 empecé a comprender, a entender el castellano o español en ese momento, ¿no? Y en principio la discriminación que yo sentía, pero esto después, ¿no? Pensando que como no me entendían, digamos, la discriminación era eso, digamos, como que no me entendían a mí. Pero sí, siempre buscaban la forma de poder, o me preguntaban en ese momento, pero yo no sabía qué significaba. Obviamente aprendí todo lo que eran más las palabras, ¿no? Digamos, decía, por favor, gracias, eso, olvídate, nada de eso, sino que todo lo contrario, le puteaba todo. En vez de decir gracias, chao, bueno, nos vemos. Pero bueno. Bueno, siempre más que todo era, ¿cómo se llama? Hablar palabras despectivas acerca de nosotros, como indio sucio, indio de mierda, o mataco, pata sucia. Muchas cosas de eso
Y después ya empezaban a empujar, a buscar forma. Y el problema es que uno a veces le avisaba a los profesoras, y yo siempre era el culpable. O sea, que no eran tanto los niños, sino los adultos, todo eso. Estoy hablando de 1960 más o menos, y que coincide justamente que el racismo en Estados Unidos y en otros lugares, que era muy fuerte, aquí también, lo que pasa es que nunca se reconoce. Y tenés que ir rápido, que tomas una foto. Eso es muy cerca, hace una cámara de video. Silvia. Bueno, soy Silvia Melina Obando, soy de Jujuy. ¿Cómo te veían en Buenos Aires a vos? Ay, no, era horrible. Vamos a dar una vuelta. Así le pongo esa zapatilla, ya. No, no hay que llevar nada, solo vamos a dar una vuelta. Una vuelta a la manzana y nos volvemos a encerrar. ¿Manzana? Voy, necesito una manzana. Muchas veces era de ir a comprar ropa, bueno, con mi pareja. Y él era un hombre alto, blanco, muy, muy bonito. Y él entraba, quizás si yo entraba segunda, él entraba a la tienda como si nada. Y a mí, como si yo entraba después de él, era como que me frenaban, se ponían enfrente mío y me quitaban todo, me revisaban. Me quitaban los bolsos o la cartera que tenía. O bien, cuando salía, me revisaban el bolso. Era eso, o sea, era esa la situación. O muchas veces entraba a la tienda y si pensaban que yo entraba sola, era revisarme. Y yo decía, pero estoy con mi pareja. Y era como, hasta que él no asentía con la cabeza que era yo su pareja, era como que no me creían nada. O sea, no, yo solamente iba como a robar para ellos. Y lo mismo en los restaurantes. A mí prácticamente me ignoraban. Cuando hablaba o pedía algo, era como que él pedía todo por los dos o por los tres, él pedía todo. Y era como eso, Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Víctor Vargas Filgueira, pertenezco al pueblo Yagán y vivo acá en la ciudad más austral del mundo, que es Ushuaia, ¿no? Tierra del Fuego. Esa situación que yo vivía en la escuela, donde no podía levantar la mano y decir vengo de ese pueblo porque mi mamá es y habla la lengua, por una cuestión discriminatoria y porque mi propio sentido común me decía no, jamás lo digas, porque no era el tiempo. Hace 40 años atrás no se podía decir esto. ¿Y en algún momento lo dijiste y te sentías discriminado? Y en algún momento no lo dije en la escuela nunca y ni siquiera en secundario. Y porque veía ya la discriminación al estudiar, al ver una foto. Era triste, era la imagen que quedó del indígena para nosotros es mala palabra. El indígena es malo, vago, es lo traicionero. La peor palabra que vos puedas buscar, esas son el indígena. Entonces por ahí a veces me preguntan en alguna entrevista de radio, en algunos lugares, ¿por qué? ¿Por qué nosotros recién formalizamos una comunidad en el 2013-14? Y yo les digo, ¿saben ustedes que en 1980, aquí en mi tierra, nos clasificaban como medios, 3/4, mestizos? ¿Ustedes levantarían la mano para hacer eso? Y la gente te dice no. Porque así era. Si vos eras otra que... mi madre sería media, porque es la primera generación, tiene 90 años, nació en el 31. De los que estamos hoy, vivos. Y yo sería 3/4. Y mis hijos serían, no sé, sigamos poniéndole, ¿me entendés? A medida que va pasando el tiempo te van descalificando más. Entonces nadie quiere ser eso. Pero después cuando investigás, cuando desarrollás la historia y te das cuenta de muchas cosas, sí te da mucha fuerza para decir, sí, acá estoy, señor, y hay una explicación para todo. Yo nunca comprendí
por la misma educación que me daban nuestros mayores, ¿no? Que había que respetar a la gente, a la planta, a los animales. Entonces yo siempre preguntaba, ¿pero por qué ellos son así? Y lo que decían, bueno, ellos son así, ellos son ajatay. Ajatay viene de la palabra ajat, quiere decir alma o espíritu, y tai quiere decir confundido. Entonces no tenían la categoría de un humano. El concepto de nosotros cuando nos enfermamos es porque alguien se llevó nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso cuando viene el chamán, el curador, el médico indígena, con las canciones que empieza a traer el alma para el cuerpo. Entonces de ahí, cuando vuelve el alma al cuerpo, ya comienzan a curar si es herida con hoja o con cáscara de diferentes cosas, ¿no? Y que al final tiene un tiempo de consejos, ¿no? Bueno, entonces un hombre que no tiene alma se comporta como un no humano, o sea, aunque tenga la forma humana, no es humano. No es una persona, vamos a decir, ¿no? Como en el caso de una persona que está borracho, está alcoholizado, tendrá la forma humana, pero su comportamiento y lo que puede hacer es totalmente opuesto a cómo debe comportarse un humano. Entonces, no sé cómo se va a saber, ¿no? La filosofía del mundo sí, occidental, siempre va a decir que es humano. Y sí, no hay ningún problema. Pero nosotros creemos algo más allá de lo físico, que el cuerpo, los ojos azules, ojos verdes o negros, no le hace el humano, sino su alma, algunos dicen corazón. Eso es lo que hace un humano. Entonces, con el tiempo había que tolerar a esa gente. Entonces, mientras menos interacción tenía, era mejor. Y bueno, ellos nos llevaban en marzo, primero día de marzo, nos dejaban allá. Ellos se venían, tenían una 350, un camioncito viejo, que tardábamos un día entero para llegar para allá. Esa pampa allá era interminable, nosotros nos aburríamos, nos descomponíamos con el olor a nafta ahí, de la camioneta. Bueno, y llegamos. Nosotros felices, ya que teníamos los amiguitos, pero no nos iban a buscar hasta la vacación de invierno, hasta junio. Un mes nos traían. Encima de esos años nevaba. Salían ellos una semana antes a palear para poder pasar con la camioneta. Palearla, porque ni máquina andaban por ahí, nada. En plena meseta ahí. Había lugares que se hacía bardones así, que había que palearlo. Y después pasaban arriba de la helada. Esperaban que hele para tanta la helada que pasa por arriba con la camioneta que ni se rompe eso. Queda como piedra. Entonces hacían así y nos iban a buscar. Todos los inviernos nos iban a buscar. Y había chicos que no nos iban a buscar. Chicos de Chalía o de otro, donde vivían en el campo, de Loma Redonda. Estaban los Quinto Nahuel, me acuerdo. Ellos quedaban todo el año. Todos los años se quedaban ahí en las vacaciones de invierno. Los llevaban en marzo y lo iban a buscar en diciembre.
¿Era escuela de monjas o algo así? No, no era de monja, pero era como un regimiento. Vos tenías ahí eso donde te apoyás ahí, no tenía ni inodoro, ¿viste? Ni inodoro tenía eso, ¿no? Y siempre formado, ¿eh? Para ir a cepillarse los dientes, fila formado, como marchando así. Para dejar los cepillos ahí, todo ordenadito así, con números. Cada ropa, número, nosotros teníamos el número 96. Toda la ropa nuestra tenía el número 96, la media, el calzoncillo, lo que tengas, 96, el cepillo de dientes, 96. Y así, todo con numeritos así. Íbamos al comedor, formado así. Íbamos del comedor al aula, formado. Y así. Era todo como militar, como una escuela militar. Era todo muy, muy rígido, en todos los sentidos de la palabra rígido. Para hablar, para comportarte, tenía horarios, esos horarios eran estrictos. Todo calculado, mantener todo calculado y bajo control. O sea, la mente de uno sale así después, ya cuando salís hacia afuera, mirás y decís, bueno, pero lo hizo mal, pero, viste, como que uno vive corrigiendo al otro porque uno tiene eso que para desandar eso, a mí me llevó tiempo desandarlo porque siempre andaba chocando con los demás. Y nosotros rechocho, contento. Claro, porque llegamos acá hechos unos señoritos, ¿viste? Y le decíamos a mi papá, no, eso no es así, esto es así, como nos están enseñando a nosotros. Sin saber que a nosotros nos estaban contando otra historia, que no es la real, que después, con los años, ¿no? Uno se da cuenta cuál es la verdadera historia. Se contó una historia oficial en América que no es tal, porque nunca vino Colón a buscar desinteresadamente condimentos a América, las especias esas que decían para sazonar las ollas. Ya venía a conquistar, porque ya se conquistaban fenicios, romanos, griegos, cuántos otros se conquistaban entre sí. Pero sin embargo nosotros nos dijeron que él vino, el señor descubridor, a decir amistad con los indígenas. Después vino Hernán Cortés, no pasó nada tampoco, y así sucesivamente toda la historia de América, ¿no? Y bueno, nos contaba todo lo que sale en los libros, que los mapuches vivían en tal lado, que los tehuelches vivían en tal lado. Si nosotros somos, claro, si nosotros somos mapuches y vivimos. En aquellos años también, encontrar un recorte de diario que dice murió Agustín Clemente. Agustín Clemente era un abuelo de nuestro pueblo que le habían bautizado así, y tenía fecha 1974. El último Yamana, dice el cartel del diario, ¿no? Un diario de acá. Entonces, ¿cómo la gente no va a creer que no hay más si ya nos vienen liquidando desde la historia, ¿no? Que los mapuches los corrieron a los tehuelches, y así. Y todo eso lo aprendíamos nosotros, y todo eso le decíamos a nuestro papá que esa era la verdad. Y vos te ponías a pensar, y eso es un plan perfecto del gobierno, del Estado. Para terminar totalmente con lo que es la cultura mapuche. La escuela que ha sido creado por Sarmiento y no sé quién más, estaban para transformarlo a la gente, pero más como argentino, sin reconocer las diversidades de los pueblos que vinieron o que estuvieron primero. De infantes de la Escuela Policía Federal Argentina. Escuela Especial de Mina Clavero. Escuela Primera Junta. Por suerte, ahora, hoy un día, uno puede decir que es mapuche, pero en esos años, ahí en el internado, no podías decir eso. Te castigaban. Sirvieron de base firme para el nacimiento
de nuestra patria. Yo me acuerdo que había chiquititos que le ponían ahí maíz, quedaban castigados, arrodillados, por querer hablar. Y a nosotros nos disfrazaban, mira, para el Día de la Tradición. Claro, nosotros éramos todos paisanitos ahí. No, ponían esa. No eran trailonco, eran cosas de alpillera, así pelado, un chiripá, y ahí andan los indios. Y así nos hacían desfilar ahí en las calles de Río Mayo. Nosotros recontentos porque, claro, nosotros éramos chicos. ¿Qué sabíamos nosotros? Pero hoy te ponía a pensar, y esa es una burla terrible. ¿Qué te cansaste, Juan? ¿Por? No, pregunto. Sí, la vista me cansó. ¿De qué? De estar leyendo ¿Qué estuviste leyendo? apicultura. Ah. Ujú. Hay luz ya, ¿no? Sí. ¿Ahí? Sí. Ah, mira. Como el colegio ya empezó a costarle un dinero a mi papá, porque todos los meses te cobran una cuota, depende de, bueno, estando albergada te cobran una cuota, y si estás fuera de trabajo, estudiando afuera también. Mi papá dice, ya viéndome a mí responsable, me dice, bueno, mira, vas a tener que elegir entre tu colegio y entre laburar si quieres estar en Junín. No hay otra opción, si no, venite al campo y vas a trabajar acá con los animales, la quinta, digamos, la huerta, y todo lo que consiste el campo. Y dejar de estudiar. ¿Cuántos años tenía usted? 13 y medio, más o menos. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar. Y una de mis maestras, que es de 7º grado, me dice que fuera a cuidarle su nena. Así que me fui de niñera. Mientras de eso estudiaba así y venía a la escuela. Entonces como que yo estaba laburando en negro, nadie podía decir nada de eso. Se tenía que decir que me tenía a su resguardo y que estaba en la escuela. Eso tenía que decir ella. Todo eso se tenía que decir porque si no, no se podía andar. Desde que llegamos ahí empecé a trabajar igual, con mi viejo, ¿no? Porque fuimos a juntar estos cartones en las vías públicas, las botellas, bueno, cobre, esas cosas, ¿no? Aluminio. De hecho, después de un momento, como que me iba solo a hacer ese trabajo. Ya era más conversatorio, digamos, con alguien que podía hablar, ¿me entender? Conseguí trabajo a través de eso, digamos, de este diálogo, ¿no? Tener un trabajo, me iba temprano para barrer las veredas de los supermercados, de las verdulerías, o lavar las frutas. A la vez, de tanto ir a buscar cartones, esa cosa, encontré en un momento una bolsita con un montón de rollos y una máquina de foto de 110, ¿viste? Las chiquitas. Y tenía pilas, que andaba bien, y empecé a sacar fotos con eso. Y no, me empezó a gustar sacar fotos con esa camarita, y siempre la llevaba en todos lados. Y cuando voy a revelar esas fotos me dice, bueno, ¿te gusta el pibe que me atendió? Dice, ¿no te gusta? ¿Querés estudiar? Y, dice, sí. Y yo estaba estudiando ya la secundaria igual, y me dice, no, pero se puede igual, se puede. No, bueno,
Así que a estudiar ahí en la facultad. Cuando la trasladan a ella, le sale el pase a Buenos Aires, que no podía quedarse, o sea, sí o sí tenía que irse porque ascendía a su marido, me llevan a mí con ellos. Yo me fui después. Por eso viví 3 años en Buenos Aires. O sea, yo dejé la escuela y me fui, arriesgándolo todo siempre, como dejando todo por algo, ¿viste? Y me fui a Buenos Aires y allá estudié. Después, cuando no pude terminar allá porque se dificultó en Buenos Aires, vuelvo para acá yo y vengo a terminar recién en un colegio comercial. O sea, mi vida fue así como muy luchando siempre por el estudio, pero siempre agarrado de algo porque no había. Entonces era todo como decimos nosotros, a los ponchazos. Se dice a los ponchazos porque hay que poner mucho de la parte de uno, hay que tener ganas de hacerlo, aunque existan los contratiempos, y hay que tener coraje de enfrentar nuevas realidades. Así que, ¿viste?